Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están viéndonos a través de esta transmisión, a través del Facebook, La Voz Católica Nuestra Señora de la Asunción. Un gusto, un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes en esta tarde un poco gris, pero hermosa, por cierto. Ya estoy en compañía aquí de mi hermano en Cristo Jesús, Luis. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, don Aponte, y muchas gracias también de vuelta por este día para seguir este segundo episodio. Estamos en el segundo encuentro de esta manera de ir siguiendo esta enseñanza del Apocalipsis, las 7 cartas, y en esta oportunidad en el episodio segundo. Comenzamos compartiendo este hermoso encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca anunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en nuestra ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos mis queridos hermanos, los que están mirando este video, esta transmisión. Pueden compartir y enviar sus comentarios aquí con nosotros en este horario, en esta programación. Pueden estar interactuando también con nosotros. Si la temática es de enseñanza de este tema del Apocalipsis, también podemos escuchar algunas alabanzas, algunas hermosas alabanzas, el cual ustedes también pueden enviar sus comentarios ahí y pedir una canción que deseen escuchar. Bien, estamos escuchando hermosas melodías, y mientras ustedes van compartiendo, ya enseguida nada más comenzamos este segundo encuentro, esta segunda entrega de este Apocalipsis, de las 7 cartas, las 7 cartas del Apocalipsis. Así que, a ver, escuchamos esta canción que dice: el Espíritu, esta hermosa melodía, el Espíritu de Dios, y en segundos nada más ya comenzamos esta enseñanza. De esa manera estamos arrancando y dando continuidad a esta serie de encuentros contigo, vos que estás mirando también, que puedes estar interactuando con nosotros, compartiendo con tus demás amigos para que esta transmisión pueda llegar a más y más personas. Comenzábamos el lunes pasado con esta primera entrega de la introducción, Luis, y recordar un poco a los hermanos que están viéndonos a través del Facebook.
Asimismo, la semana pasada, o sea, el lunes pasado, iniciamos con el capítulo 1, que sería el Apocalipsis como un libro actual. Hablamos un poco del siglo I, del inicio del Apocalipsis, de que el número 7 ya empezábamos con ese simbolismo del Apocalipsis. 7 cartas, 7 iglesias, 7 bienaventuranzas, 7 trompetas, 7 sellos, ese número de plenitud. El número 7, que es una especial, una simbología muy especial que ya tiene dentro de la iglesia. Podemos recordar también 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo y otros, ¿verdad? Son números muy especiales dentro del género literario de las Sagradas Escrituras. Muy bien, por lo tanto también entonces ya a los que nos están oyendo, adelantarles que cuando escuchen 7 en el Apocalipsis van a escuchar o van a tener que interpretar ese número 7 como una plenitud de aquello que se habla. 7 iglesias, por lo tanto, plenitud de las iglesias en todos los tiempos y en el contexto histórico desde aquel tiempo hasta ahora. También hablamos de un imperio que se oponía, que sometía a los cristianos, por lo tanto imponiendo su cultura relativista mediante la propaganda del imperio y mediante la religión al culto imperial. Hablamos también del primer emperador que se había erigido como Dios, que era Domiciano en el siglo I, que erigió el culto al emperador como Dios y Señor. Hablamos también de los nicolaitas. Creo que recordaban a Ponte de los nicolaitas. Nicolaitas, un estilo de religión, tipo religión que de aquella época, ¿verdad? Que también es muy actualísima, ¿verdad? Que amaba también a Dios, pero también al poder, ¿verdad? Así mismo, la verdad que no sé si habla mucho de amor, pero trataba de quedar bien. Dijiste el ejemplo, nadie puede servir a dos señores. Sí. Trataba de quedar bien con el mundo y con el imperio, pero este movimiento nicolaita salía de la misma iglesia. También hablamos de la verdadera motivación de este libro. ¿En qué consistía este libro? Juan, de la mano de Jesucristo resucitado, nos llama a cada uno a la perseverancia y a la resistencia al imperio, a no debilitarnos en la fe. Y habíamos dicho que a partir de aquel día, este libro del Apocalipsis viene a ser para nosotros el manual de perseverancia cristiana. La pregunta también, ¿a quién está dirigido? A todos los cristianos de todos los tiempos. Y la otra pregunta, la tercera, ¿por qué utilizan un lenguaje simbólico? Porque el género literario es el apocalíptico, entonces es una lucha del pueblo de Dios contra las fuerzas del mundo y es un lenguaje en símbolos que habla más bien al corazón que a la razón. Por lo tanto, habíamos dicho que para poder interpretar y atender esto era también un llamado constante cada episodio a vivir la gracia, de ser necesario a confesarnos frecuentemente, y que el cristiano que lee el Apocalipsis debe leerlo como un místico. Habíamos dicho que no solamente es místico San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila o Sor Faustina, que tenían visiones especiales de nuestro Señor, sino es místico todo aquel que se abre al misterio de Dios por medio de su palabra. Es Dios quien nos habla en su palabra, se abre a ese misterio, escucha la palabra de Dios y se deja guiar. Nuestro tema del día de hoy, Nicolás, leer, escuchar y guardar. Así mismo, ya el segundo episodio, leer, escuchar y guardar. Por lo tanto, tenemos que aprender a leer nuestra vida a la luz del Apocalipsis. Decimos y vamos a ir repitiendo que el Apocalipsis es un libro actualísimo. Sí. Actualísimo. Por lo tanto, leer el Apocalipsis nos debe iluminar y llevar al cambio. Si cada uno de nosotros que estamos acá y que los que nos van a ver y nos están viendo ahora toman el Apocalipsis y no se mueven al cambio y se resisten al cambio, realmente la recomendación que le podemos dar es: apaguen este video y cierren el libro y cierren la Biblia y váyanse a no sé dónde, ¿verdad? Sí. Donde quieran irse, pero es que no quieren cambiar. Sí. Entonces, lo mismo que los evangelios, es decir, como todos los evangelios nos propone una conversión, este libro también. Por lo tanto, el Apocalipsis no es como una cábala para saber cuándo se va a acabar el mundo, cuánto falta para el fin del mundo, que 2012, que 2000, que 1900. No, sino el Apocalipsis, la finalidad de este libro es deshacernos de esa dualidad que vivimos todos. ¿Qué es esa dualidad? Como los nicolaitas que dijimos que somos todos en determinado momento. Querer agradar al mundo y querer agradar a Dios. Pero al final nos vamos con uno, el que mejor nos pague. Claro, ¿y quién es el que paga mejor? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno que nos creó
a su imagen y semejanza, y a Él le debemos todo lo que somos y lo que existimos. Así mismo, pero a veces el mundo nos dice, te voy a pagar mejor que aquel. Aquel nos promete, es cierto, pero hay alguien que nos engaña y es que te voy a pagar un Sí. poquito mejor. Entonces caemos en esa dualidad. Nos gusta mucho a veces el mundo, nos gusta mucho la carne y a veces nos gusta más de la cuenta. Entonces muchos queremos vivir este tiempo, vivir nuestra fe y también agradar al mundo. Entonces se trata de vivir en el mundo sin ser del mundo. Se trata de vivir en el mundo con los ojos puestos continuamente en Dios. Es como si existiese dos personas como nosotros también, pero que estén haciendo un programa musical, por ejemplo, así, ¿verdad? Me imagino que a muchas personas les va a gustar esa idea de escuchar buena música, de interactuar con ellos. Inclusive tienen muchos seguidores, pero cuando estamos haciendo esto, a veces ya hay más poco. La gente parece que tiene más timidez, tiene más vergüenza. Pero ahí es lo que tenemos que nosotros demostrar, el verdadero valor, el verdadero coraje de ser cristiano fuerte, no cristiano piriní, como se suele decir. Sí. Hay que ser, hay que demostrar que la gracia que tenemos, todo viene de Dios, porque Él nos da una misión, Nicolás, nos da una misión. Esa misión es muy especial para todos, esa misión de ir a anunciar la buena nueva. El Señor Jesús quiere que nosotros también vayamos a anunciar, y esa fe sí que propagarlo a todos los rincones. No solamente la fe me tiene que servir a mí, sino que para otras personas que necesitan salvarse también, porque Dios quiere que nosotros podamos salvarnos todos. Nadie quiere que se pierda, pero Dios también nos utiliza a nosotros, me utiliza a mí, a Nicolás, te utiliza a vos también, mi querido hermano, vos que estás viendo también este programa, simplemente en compartir con otro amigo, y ya le puede hacer bien, le puede convertir algo que escuche en un pasaje. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el día de la fecha, y una palabra, una frase de Dios, ese puede llenarnos el corazón y puede transmitirnos maravillas y mucha fortaleza. Así mismo, entonces es esa conversión que buscamos. ¿Qué buscamos nosotros? Es un poco aquello que descubrimos acá y que estamos descubriendo. No podemos quedarnos nosotros solo con este gran tesoro, tenemos que dar a conocer. Entonces esa es la idea, no lo hacemos por que queremos tener ahí unos cuantos seguidores en Facebook. No, es que queremos realmente dar a conocer este mensaje del Apocalipsis, que es tan actual y nos vamos a ir dando cuenta. Y a la medida que ustedes también van descubriendo y el Espíritu Santo les va iluminando, el deber y la responsabilidad es que también ustedes den a conocer. Don Aponte tendrá la obligación de dar a conocer más adelante. Por lo tanto, todos nosotros en esa misma visión. Entonces decimos, el Apocalipsis es para leer y para rezar. Va a decir te copia, ¿verdad? Para leer, para rezar, y sí que uno tiene que profundizar, rezar, orar otra vez a través de esa palabra. ¿Y a quién le oramos? ¿A quién le oramos? A Dios. Pedimos que esa palabra pueda transmitirnos esa fuente de inspiración, esa sabiduría que viene de Dios, poder hablarle a Dios, porque esta Biblia, vos mirás así, es algo, pero cuando abrís es alguien que te habla. Entonces ahí es lo que nosotros nos ponemos entonces primeramente a leer y a rezar con Dios. Así mismo, y esa metodología de leer y rezar, la iglesia tiene una herramienta muy rica, que es la lección divina, que consiste en la profundización, meditación, oración y una contemplación, esos 4 pasos que le invitamos siempre a nuestros oyentes, a los que nos ven ahora, a tratar de interiorizarse. Acá no vamos a poder desarrollar qué es la lección divina, pero le invitamos a que averigüen, a que investiguen, a que busquen cómo se reza, cómo es la lectura orante en la lección divina. Por lo tanto, leer y rezar, leer con la razón y hacerlo nuestro con el corazón. Debe ser leído con el espíritu con el que fue escrito. ¿Y con qué espíritu se escribió? Con el espíritu de Dios. Si no es leído con ese espíritu, uno termina perdiendo la fe. Podemos hablar acá de varios teólogos que de tanto que se profundiza y de tanto que se sabe, terminan perdiendo la fe, terminan dejando de creer.
lo que tenemos que anhelar siempre es la sabiduría de Dios, Nicolás y mis queridos amigos, porque la sabiduría humana no es suficiente, no lo alcanzamos con eso. La sabiduría humana se pierde, pero la sabiduría que viene de Dios es eterna, permanece eterno, y con ello podemos aprender a conocerle mejor a Dios. Así mismo. Muy bien. Hoy seguimos. el Apocalipsis, entonces, ¿qué significa Apocalipsis, Luis? Para que la gente pueda saber qué es Apocalipsis. A veces Apocalipsis escuchamos por algo que nos preocupa, nos da miedo, nos aterroriza muchas veces el Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hermanos separados siempre nos tienden a leer el Apocalipsis, y ahí es lo que nos pone mucho miedo. Está bien, el miedo es normal que tengamos, pero Dios nos dice en su palabra: no tengan miedo, y hay que confiar en la palabra de Dios, en que no debemos de tener miedo, sino que ¿cuál es lo que tenemos que tener? Confianza, antes que tener miedo. Así mismo, también llama mucho la atención podríamos decir, las productoras cinematográficas nos venden el Apocalipsis como un caos y el fin del mundo. Sí. Que caen las estrellas y qué es lo que va a pasar, todo de nosotros, que se acaba el mundo y estamos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, el Apocalipsis significa desvelamiento, revelación de aquello que está escondido. ¿Escondido a quién? Escondido al mundo, al imperio, a la gente de este mundo, y es revelado a aquellos seguidores del Cordero, a aquellos cristianos que quieren realmente abrir su corazón y convertirse en cristianos místicos. A eso es revelado, y a aquellos del mundo es un misterio escondido. Así mismo. Y bien, Luis, vamos a este episodio 2, que comienza entonces con esta lectura, que hoy comenzamos entonces con el Apocalipsis desde el capítulo 1, que abarca del verso 1 al 8. Sí, alcanzamos hasta el 8 tratando de profundizar este episodio. Entonces ya nos metemos de lleno en la lectura, y también le pedimos a los que nos ven y nos escuchan que acompañen. Pueden traer sus Biblias y acompañarnos entonces. Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 en adelante hasta el capítulo 8. Comenzamos entonces con el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo? Dice: esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan. Hasta el 2. El cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Versículo 1 y 2 entonces. Muy bien, habíamos dicho la semana pasada que el nombre de Juan no se ve ni en su evangelio, ni en ninguna de sus cartas, pero en el Apocalipsis se lo nombra 4 veces. Esta es la primera, nos quedan 3 veces que le van a nombrar más a Juan. Por lo tanto, la palabra Apocalipsis significa revelación. Cuando se habla del Apocalipsis, se habla actualmente de una catástrofe, que los meteoritos, que los mares, que los ríos, que los terremotos, etc. Entonces hay miedo, como me dijiste, pero la verdad no es así. ¿Qué catástrofe hablamos? Es una catástrofe interior que se da en nuestros corazones. Es ese cambio cuando nos ponemos cara a cara con Jesucristo. Cara a cara con Jesucristo, resucitado a través del Apocalipsis. Este libro nos habla de un cambio interior en nuestros corazones. Es una catástrofe en un plano espiritual. Nadie puede meterse en este libro y quedarse indiferente. No puedo leer por leer. Tengo que tomar una decisión. O es sí o es no. Y ese es el cambio. Cambio interior. Cambio interior. O sea, es darse cuenta. Había sido a la pinta, pero ¿qué estoy haciendo mal? Cuando nos acercamos, pon un ejemplo nada más para que los oyentes también puedan asimilar este momento. Cuando necesitamos confesarnos, ¿qué es lo que necesitamos, Luis? Necesitamos de un cambio interior, limpiarnos interiormente, limpiar ese corazón, ese corazón donde abundan muchas veces groserías, malas palabras, falta de caridad, todas esas cosas.
necesitamos cambiar. Y más o menos así es este momento en que el Apocalipsis es lo que quiere revelarnos, es lo que quiere decirnos. Si debemos de cambiar, que hagamos un cambio interior verdadero, Luis. Así mismo, entonces dice, de aquello que va a suceder pronto. Pronto no es que pronto va a caer un meteorito en la Tierra. Ese pronto es ese cambio de aquello. Esta revelación de Jesucristo, Dios se la dio a enseñar a sus servidores. Es ese cambio, esa catástrofe interior que se va a dar pronto cuando Dios revela esto a sus servidores, a aquellos que quieren seguirle. Eso es lo que va a suceder pronto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que envía a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan. Por lo tanto, ahora podemos meternos en esta lectura. Nos envía a nosotros para que podamos entenderlos. El Apocalipsis, podemos decir también, recordando a los que nos oyen, que vamos desarrollando este Apocalipsis en base al libro del Apocalipsis de San Juan, del padre del teólogo Emilio Aliaga Girvés. Es teólogo y es liturgista, por lo tanto toda la lectura se enfoca en una lectura teológico-litúrgica. Él afirma en su libro que este Apocalipsis puede considerarse también un evangelio. ¿Pero qué me estás diciendo, verdad? ¿Por qué la razón? ¿Por qué podemos decir que puede considerarse también un evangelio? Porque entre los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y el de Juan, estos nos narran todo lo que hizo Jesucristo desde que vino al mundo hasta que muere, resucita y termina el evangelio con la ascensión del Señor. En cambio, en el Apocalipsis vemos a partir de la resurrección para adelante. Desde los evangelios vemos el cielo desde la tierra, como mirando arriba, desde la tierra. Y en el Apocalipsis es al revés. Nos narra la tierra siendo contemplada desde el cielo, es decir, desde la resurrección de Cristo. Así mismo. Y bueno, es tan apasionante este tema. Y bueno, pueden ir enviando sus comentarios. Hay mucha gente que están viendo nuestra programación. Saludos para Wilson, para Rosalino, Marlene Mendoza, que también está viendo, Lourdes Rodas, don Eugenio también, que está viendo esta programación. Y bueno, pueden enviar sus saludos, sus comentarios acerca de esto que estamos haciendo entrega hoy en la segunda parte. Bueno, Luis, vamos a escuchar una melodía súper agradable mientras nos preparamos para ir leyendo los más versículos, mientras esperamos también que los amigos puedan enviar sus comentarios.
Bien, seguimos con todos ustedes acá dialogando, charlando con Luis y bueno, compartiendo esta hermosa tarde, con esta hermosa melodía. Yo sé que ustedes también, desde ahí que están siguiéndonos, muchísimas gracias a los amigos que están tomándose su tiempo, Luis, para seguir esta transmisión. Claro, es valioso el tiempo que están dando. Además, no es el tiempo para nosotros ni para nadie, sino es para el mismo Jesucristo, para el mismo Dios. Es aprovechar esto y ojalá que el Espíritu Santo les vaya tocando en sus corazones también para que tenga fruto y sea de provecho para muchos. A la vez también apoyan lo que es la evangelización a través de las redes sociales. Te cuento, Luis, hace más de, 50 años ya han pasado cuando San Juan Pablo II asumió el pontificado de ser papa, 1978 creo que fue, o 79, no lo recuerdo bien. Yo tenía 8 años, 8 añitos, y él cuando se para ahí frente al Vaticano, ve toda la multitud que está, siempre yo me recuerdo, porque veo siempre la película de San Juan Pablo II y recomiendo mucho esa película, Luis, no sé si vos ya viste. Sí, es 2 horas, 2 bloques creo que son, 6 horas. 6 horas, sí. 2 capítulos, Sí. 6 horas, sí. Totalmente yo en una tarde vi todito y siempre las veces que me encanta. Y bueno, él se para y ve toda esa multitud y ve las cámaras también que le enfocan a las pintas. Él se prende ya la lamparita. Si toda esta gente están pidiendo una bendición de este servidor de Cristo que está frente a ellos, imagínense toda la gente que van a estar viendo a través de la televisión, porque la televisión era lo que pegaba en aquella época, Luis, porque empezaba recién en difundirse la televisión en muchos países, en el mundo entero, y era la televisión que se acercaba así las imágenes. Y es lo mismo estamos haciendo hoy a través de las redes sociales. Nuestro amigo Eugenio Venega, por ejemplo, está viendo en España, y él compartiendo con otros amigos que están ahí, también pueden vernos y poder compartir esta programación, Luis, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cuál es la evangelización y utilizando estos medios de las redes sociales. Bien, continuamos entonces. Leímos los 2 versículos 1 y 2. Bueno, Luis está hablando y está comentando entonces de esta parte. Me llamó mucho la atención eso que dijiste. Justo me vino a la mente el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el 2002. Sí. Internet, un nuevo foro para la proclamación del Evangelio. Entonces, para la semana que viene ya vamos a estar profundizando, pero en el 2005, en el año de su muerte, él proclama una exhortación en donde alienta a que la evangelización en ese nuevo milenio, en el nuevo mundo, se dé a través de Internet. Y ella mencionaba el Internet. Ya mencionaba. Así mismo, imagínense un santo que antes de que él fallezca, antes de que termine su existencia terrenal, ya era santo, era una persona santa, y cuánto testimonio de vida él hizo para que otros también puedan ser santos. Uno de ellos es Santa Teresa de Calcuta. Así mismo, la Madre Teresa que le nombramos el episodio pasado, en aquella entrevista donde le dice el periodista, bueno, ¿y qué harías para cambiar el mundo? Me empezaría cambiándome a mí y luego a ti, y así. Ahí cambia el mundo. Muy bien, don Apunte. Seguimos entonces en esta catástrofe. Estamos en el versículo 2 del Apocalipsis, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, nos metemos en el Apocalipsis y participamos de una experiencia, de la experiencia de Juan, que da testimonio de quién, de Jesucristo. Por lo tanto, esto es palabra de Dios. Esto no es un invento, es una revelación divina. Entonces, esa catástrofe que va a suceder pronto consiste en la pérdida de la fe en el imperio. ¿Qué quiere decir esa pérdida de la fe en el imperio? Los ciudadanos de la tierra dejan de creer en el imperio.
se están dando cuenta que el imperio no trae felicidad, se están dando cuenta que el dinero no trae la felicidad, que el poder no trae la felicidad, que el placer, la fama y todos estos ídolos que se erigen, las ideologías, no nos traen la felicidad, don Aponte. Y eso se está dando cuenta los cristianos en aquellos tiempos. Y qué actual, ¿verdad? Qué actual. Por lo tanto, ¿en qué consiste esa catástrofe? Que el cristianismo va resurgiendo y va dando la espalda al imperio para darle la vista a Dios. Eso es lo que va a suceder pronto. Esa es la catástrofe interior. ¿Y en qué pone la mirada? En Jesucristo. Es el nacimiento de la fe en Jesucristo. Recuerden cada uno de los que están y nosotros que estamos acá, cómo fue nuestra primera experiencia en la fe. O sea, fue una visión chocante. ¿En qué estoy? ¿En qué me convertí? ¿En qué es lo que soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esa experiencia del choque prácticamente, y a la par ese amor de Jesucristo y de Dios hacia nosotros. El autor revela, Juan nos revela que está a punto de acontecer algo importante. Ese pronto va a ser una catástrofe que va a tener lugar en nuestros corazones. Es lo que dijiste de la confesión, ese arrepentimiento, ese dolor. Cuando nos pongamos delante del Apocalipsis, el cambio se da en nosotros. El cambio empieza en nuestro corazón. No empieza afuera, empieza adentro. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro de mí, decía San Agustín. Entonces, al final el cambio nos lleva a acoger el reino de Dios que empieza instaurándose en nuestros corazones. Esa es la catástrofe, don Aponte interior, que empieza metiéndose Dios lentamente en nuestros corazones. Ahí entonces estamos terminando esos dos versículos. Ahora leemos al 3. Al 3. Versículo 3 entonces: feliz el que lea estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí. Hasta el tiempo está cerca. Muy bien. Es que el que dice Juan, feliz el leer, escuchar y guardar. Es que no hay acá ese mensaje apocalíptico. Bueno, conviértanse que si no quieren ir al infierno. Bueno, es cierto, es el mensaje de los protestantes, pero acá dice feliz porque el tiempo está cerca. Es feliz, es bienaventurado. Muy bien. El que lee, el que escucha. El que lee y escucha. Y por último, el que guarda. Acá tenemos nosotros: y hagan caso de este mensaje. Esa es la traducción de la Biblia latinoamericana. En otras traducciones dice el que guarda este mensaje. Pero si hacemos caso de este mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Vivirlo y encarnarlo. Vivirlo y encarnarlo, a ejemplo de la Virgen. Por lo tanto, el que lee, el que escucha y el que guarda esta palabra. El libro del Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, don Aponte. De nuevo el 7 quiere decir que es la bienaventuranza en su plenitud. El Apocalipsis habíamos dicho que es el manual de la perseverancia. Eso dijimos el lunes pasado. Hoy vamos a decir algo más. El Apocalipsis también es el manual para encontrar la felicidad y la plenitud. El que quiere ser perseverante, que se meta en el Apocalipsis. El que quiere ser feliz a plenitud, que se meta en el Apocalipsis de la mano de Juan y con nosotros. ¿Por qué es feliz, don Aponte? ¿Por qué es bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda? Porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo es lo que está cerca? ¿El fin del mundo? No, está cerca ese tiempo en que Jesucristo se meta en nuestros corazones, en que Dios irrumpa nuestra vida, haga un sarambí, mueva todo. Es un momento de llamado y arrepentimiento, Luis, porque saben que cuando Jesús estaba con los discípulos, cuando estaba con la gente, el reino de Dios está cerca. Conviértanse. Y el reino de Dios está con ustedes. El mismo Jesucristo les dijo otra vez, les volvió a repetir: está entre ustedes. Y el mismo Jesús es el reino de los cielos. Uno lo que busca, uno lo que quiere encontrar en la vida es el reino de los cielos. O sea, Jesús, quiere encontrarle a Jesús, pero para eso tenemos que prepararnos también.
Antesala a esta lectura era la preparación interior. Ahora, ya nos dice que tenemos que primeramente leer, escuchar. Recordemos el primer mandamiento que nos dice: escucha Israel, decía el mandamiento. Hay que escuchar el Evangelio, hay que escuchar la palabra de Dios, ponerla en el corazón y guardarla. Así mismo, entonces ahí se da esa apertura del corazón y así como el demonio se mete en temas muy específicos, también Dios se mete en la primera apertura, entra al reino de los cielos. Ese es el cambio, que entra al reino de los cielos, se abre la puerta a Cristo y ahí está la felicidad. Llega a decir Santo Tomás de Aquino que la única felicidad plena está en Dios. En la Summa Teológica, la única felicidad plena está en Dios. Es que le buscamos en el placer, le buscamos en el dinero. Es que todo es vano, es pasajero. Sí, decime, don Aponte. Recién decía, es que está don Aponte, ¿cómo estás? Es que las cosas del trabajo, me decía don Aponte. Entonces nos llevan así a veces uno se encuentra en un estado de ánimo, porque el ser humano es humano. Sí. Tiende a estar cansado, a estar así desmotivado muchas veces, pero ¿cuál es lo que nos hace motivar otra vez? Lo que nos alza otra vez es la palabra de Dios, y estar trabajando para el reino de Dios. Esa es nuestra fuerza. No te olvides de todos los problemas mundanos del mundo, te adentras a la palabra y ahí ya cerito te deja otra vez el Señor. Entonces esa invitación al cambio, a la conversión, está al inicio y en el pasaje. En el Apocalipsis tenemos dos bienaventuranzas que están al inicio, que es esta: feliz el que lee, el que escuche, el que guarda. Y la que encontramos al final, en el capítulo 22:7, que vamos a llegar más adelante, dice: feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro, a semejanza de la Virgen María. La Virgen María que guardaba, que conocía el Antiguo Testamento y que confrontaba todo el tiempo el Antiguo Testamento a su vida. El cristiano místico es el que confronta la palabra. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿En quién estoy permaneciendo? ¿Cómo? ¿No como? ¿Qué como? ¿Verdad? Se confronta frecuentemente la palabra. Es esa guía que tiene. Se va confrontando. El que perdona 70 veces 7, el que está casado, el que está soltero, el que está en pecado, el que quiere luchar, se va confrontando con la conciencia que al final es la voz de Dios en su palabra también. Así mismo, hermano Luis. Saludos para nuestro hermano Gavino Reyes, que está viendo y enviando también su mensaje. Buenas tardes, paz y bien, bendiciones. Don Gavino, que está compartiendo nuestra programación para los demás, también para sus demás amigos. Gracias, don Gavino. Pueden enviar sus comentarios también, dándonos a detallar sobre el tema que estamos escribiendo, estamos leyendo, a ver de qué manera a ustedes les llega también este pasaje, Luis. Así sería interesante también que los hermanos también puedan enviar también sus mensajes, para que también podamos conocer también cómo le está llegando, qué le está diciendo también, ya que también al final de la programación vamos a estar haciendo la lectura orante de estos pasajes. Así mismo, y que también recuerden esa catástrofe que le creó el primer encuentro con el Señor. Es ese darse cuenta, pero es que tengo que seguir a Dios. Ese encuentro, esa catástrofe interior que me hizo cambiar de vida, que te hizo a vos cambiar de vida, dejar vicios, dejar aquello. Esa es la catástrofe. Y hablamos de la Virgen, para no salir de la Virgen, el ejemplo. ¿Por qué decimos? Es que la Virgen meditaba tanto en su corazón que mereció, o por gracia o por voluntad divina. Voy a decir algo de San Buenaventura, que dijo: es que tanto enamoró Dios a la Virgen que vino y se encarnó en su seno. Trajo al Dios que nada puede contener, que ni el universo contiene, lo trajo en su seno y lo encerró en su seno. Es que encarnó la palabra. Estamos llamados nosotros a encarnar la palabra, pero no como la Virgen, que la tuvo en su seno como un parto, como madre. Parto en la virginidad. Pero nosotros estamos llamados a encarnar esa palabra viva, que es vida en nuestra propia vida. ¿A ejemplo de quién?
de la Santísima Virgen, al mismo Jesucristo, a eso estamos llamados, a leer esta palabra y confrontarnos en nuestra vida. Ahí entrará en plenitud en nosotros el reino de los cielos. ¿Quién es el modelo? La Virgen María. La Virgen María. María. En todo momento sabemos que los grandes santos, ¿por qué fueron santos? ¿Por qué? Porque imitaban a la Virgen María, utilizaban como modelo de santidad. Recuerdo nada más un santo que yo también he visto películas de santo y es muy recomendado siempre ver películas de santo, a San José de Cupertino, un gran santo, que ni siquiera sabía leer, ni siquiera no sabía hablar, pero ¿qué pasa? La humildad que tenía ese hombre lo llegó a ser santo. ¿Por qué? Porque le dejó entrar a la Virgen María en su corazón. A través de la Virgen también llegó su Hijo Jesús, se encarnó en él también para ser un gran santo en la iglesia. Porque me acuerdo cuando iba a tener un examen, el obispo en ese momento ya le dio, sí, él ya está, ya pasó todo, porque él ya meditó todo. Un pasaje justamente hablaba de la bienaventuranza, de cómo tenía que ser como con el prójimo, ¿verdad? Cómo tenía que ser. Entonces, santos como muchos, como San Francisco, como Santa Teresa y muchos otros, utilizaban siempre como modelo a la Virgen María. Y esa es la riqueza que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que por medio de María llegamos siempre a Jesús. ¿Cuál es el saludo de los legionarios, Luis? A Jesús por María. Jesús por María. Y de esa película que mencionaste hay una escena muy conmovedora donde San José de Cupertino se le rompió la imagen, entonces él tenía la cabeza de la Virgen y él miraba la cabeza y levitaba de tanto amor esa imagen. Nosotros tenemos acá la imagen atrás, enfrente, acá miramos atrás de la cámara, entonces es esa imagen de la Virgen que siempre nos llama. Vení, hijo mío, ¿verdad? Invocamos al Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a aprender a leer y a rezar? Nosotros primero siempre invocamos al Espíritu Santo para poder leer esta palabra con el Espíritu mismo con el que fue escrito, el Espíritu de Dios. Y le tomamos la mano a la Virgen y nos metemos a fondo, porque la Virgen quien nos enseña a meditar en el corazón, a hacer nuestro esto. Entonces, el camino de la felicidad plena y definitiva consiste ¿en qué? En entrar en esta ciudad celeste que vamos profundizando, la Nueva Jerusalén, en el reino de los cielos, y conocer al verdadero Rey y dejarse desposar por él. ¿Quién es el verdadero Rey? Jesucristo. Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, que vamos a estar meditando sobre el Rey de Reyes, que menciona mucho el Apocalipsis también en otros pasajes. Así que vamos a estar leyendo también con todos ustedes. Bien, seguimos avanzando, Luis. Vamos a nuevamente una pequeña musiquita. Es muy especial esta canción, para que ustedes puedan sentir esa alabanza, esa melodía también escuchando, porque ¿qué es lo que tenemos que tener bien nuestros oídos? Tenemos que tener siempre un oído sano, y qué mejor que escuchar estas melodías, Luis. ¿Te gusta esta melodía? Sí, la temática está muy súper. Bueno, sí. Escuchamos entonces y enseguida ya volvemos con ustedes.
Espíritu de Dios, esta melodía, esta hermosa melodía que estamos escuchando a estas horas de la mañana. Saludo a mi prima Norma Ranoni, que está viendo desde Asunción. Estamos llegando hasta la capital del país. Y bueno, un saludo especial para vos, prima, y muchas bendiciones para vos, para tu familia. Una seguidora fiel también de nuestra página, y yo sé que ella está compartiendo ya con sus demás amigos ahí. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a don Gavino también, que está viéndonos y enviando sus comentarios. A Lilian López, que también está enviando su amén, dice Lilian López. Muchísimas gracias, hermana, por estar viéndonos en este momento a través de esta página del Facebook. Y también vamos a estar enviando este video a través de la página del YouTube. Sí, asimismo ya La Voz Católica en este mismo enlace, abajito del video pueden ver el enlace de YouTube. Si tienen este acceso, van suscribiéndose a este nuevo emprendimiento. A medida que van suscribiendo, entonces van aportando también más fuerza a nuestra programación, y la idea es llegar muchos rincones del mundo, del planeta, Luis, Ya llegamos a España. Ya llegamos a España, entonces eso es muy importante, y bueno, depende de nosotros los cristianos, nosotros mismos, si nos apoyamos, y eso es lo que más da gusto, estar unidos en el amor, la gracia y la misericordia que Dios nos da. Porque si nosotros decimos, dice la carta de San Juan, si nosotros le amamos a Dios, le amamos verdaderamente, y le miramos a nuestro prójimo y decimos y hablamos mal de él, entonces somos mentirosos. ¿Por qué? Porque ese prójimo, ese que es imagen y semejanza de Dios, ese es nuestro prójimo, a quien debemos de amar. Porque decimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el mandamiento principal de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, debemos amarle al prójimo y tenemos que desearle también lo mejor. Y aquí eso es lo que nosotros queremos, que todos seamos de la misma manera. Amén, Luis. Amén. Seguimos entonces, don Aponte, en el versículo 4. Dice Juan: a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Hasta ahí. 7, métanse mucho. 7 iglesias, 7 espíritus. Vamos a ir profundizando. Por lo tanto, las 7 iglesias son las destinatarias de las cartas. Habíamos dicho que ese número 7 indica una plenitud, es decir, a todas las iglesias de esa época del siglo I, y a todas las iglesias de todos los tiempos y en toda la historia. Pero también va dirigida a cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia, nosotros como comunidad de creyentes, y a cada miembro en particular, es decir, nos llega a cada uno. No es dirigida solamente, no es que el Apocalipsis se escribió solamente en ese tiempo, no, a toda la historia, hasta que venga Jesucristo, hasta que vuelva a venir. Por lo tanto, y a cada miembro en particular de esas 7 iglesias. Habíamos dicho que estas iglesias representan todas las situaciones, problemas y caos que va a pasar, y ya pasó la iglesia y va a seguir pasando a lo largo de todos los tiempos. En estas cartas se puede encontrar todo eso posible, ¿verdad? Y también lo que cada uno de nosotros nos va pasando lentamente. Jesucristo es el que viene. Jesucristo es aquel que era, que es, que era y que viene. Jesucristo no es alguien lejano, sino es alguien que viene, que se hace presente en la historia, en todos los tiempos y en cada momento. Es omnipresente en todo el tiempo. No hay, todo el tiempo. No, ¿cómo es que decíamos? No hay, es que para el cielo no hay tiempo. No hay límites tampoco. Es Jesús que está ahí presente, y nosotros, más que bendecidos, siempre lo vemos en el Santísimo, lo sentimos en la Eucaristía, en la Santa Misa, en su palabra que estamos estudiando en la fecha, y que viene siempre en nuestro auxilio. Viene, dice. ¿Cómo Él viene, don Aponte? ¿Cómo vienen esos 7 espíritus? Recién dijiste, esos 7 espíritus, ¿qué son? Los dones del Espíritu Santo. Esos dones que le da, que nos regala. Imagínense
¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Qué le dijo Dios a Salomón? ¿Qué quieres? Le dijo. No pidió poder, no pidió plata, riqueza, nada de eso, sino que pidió la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría, si tenemos, Luis y mis queridos amigos, eso es lo máximo que podemos desear, porque podemos saborear la palabra de Dios, saber que Él es, y que por medio de su palabra nosotros también podemos salvarnos. La palabra de Dios es salvífica. La palabra de Dios nos salva en todo momento. Ahí está, viene Jesús siempre en nuestra ayuda. Y de parte también la gracia de parte de los 7 espíritus que están ante el trono, el que vendrían a ser los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Los 7 dones, recalcando sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Es ese simbolismo que habla Juan. Por lo menos si 2, 3 de ellos podemos hacerlo trabajar bien. Sabemos que por medio de nuestro bautismo nosotros tenemos esos dones, pero no lo hacemos trabajar, no lo hacemos reanimar, revivir. Como por ejemplo el don de la sabiduría, el don del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios, Luis? No es tenerle miedo a Dios, sino que miedo a no ofenderle a Dios, hacer las cosas para Dios sin tener miedo y no ofenderle. Y cuando no lo ofendemos, cuando nosotros lo ofendemos realmente a Él, es cuando estamos en pecado. Y Dios se lastima mucho, está muy hiriente, sufre mucho cuando nosotros caemos en esos pecados y no nos rectificamos, no nos reanimamos, no nos levantamos otra vez. Por eso siempre tenemos que utilizar el sacramento de la reconciliación. Mañana, que es viernes, los viernes siempre es día de penitencial, acudamos al sacramento de la reconciliación, Luis. Y no es que uno deba obligarle a la persona, sino que es una necesidad que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa gracia que Dios siempre nos prepara y que siempre quiere darnos. La gracia siempre el Señor nos da. Ya ese nosotros nomás le cerramos nuestro corazón. Así mismo, entonces esa invitación a la gracia, a la confesión de los demás sacramentos debe ser algo habitual en el cristiano. Es que el mismo Dios es oculto en el sacerdote, que se da al perdón en la confesión, que se da en la Eucaristía. O sea, a partir de hoy, reciban gracia y paz de aquel que es, quiere, que viene de los 7 dones. A partir de hoy, bueno, mirar, es que se nos está dando esto en los sacramentos. Es que no me puedo quedar en el domingo solamente, tratar de ir más. Es que no me puedo quedar en la confesión de Pascua. Es que no me puedo quedar en la confesión cada 6 meses. La fórmula de los santos le llamo yo. Es que la fórmula de los santos, bueno, parece medio fanático, dicen por ahí, pero es la fórmula de los santos. ¿Cuál es la fórmula? Comunión diaria, rosario diario y confesión semanal. Ya cada quien acuerda su necesidad. Cierto lo que dijiste, Luis, no podemos quedarnos en la Pascua nomás, sin pasar lo que es el Viernes Santo. Claro. Sin pasar esa penuria, ese sacrificio que Jesús pasó a causa de nosotros, y nosotros muchas veces queremos solamente llegar hasta la Pascua. Entonces hay que sacrificarnos siempre. La vida nos tiene preparado muchas cosas, muchas situaciones en las que tenemos que afrontar. Jesucristo mismo fue que pasó también muchas tormentas, muchos problemas también cuando vino. No le fue fácil a Jesús, pero la victoria llegó al final en la cruz, y el demonio, el enemigo, pensó que ya le derrotó al Hijo del Hombre, pero ahí fue la victoria de Jesús ante el enemigo feroz, que es el demonio, que ya está vencido. Nosotros tenemos que creer eso, que en la cruz Jesús venció de la muerte de la vida, pasó de la muerte a la vida, se justificó plenamente en la cruz, y tuvo una muerte y muerte feroz, ¿verdad? Vos cuando le mirás así
La gente te dice, usando la cruz, mirándole a Jesús, que pasó muchas situaciones, muchos problemas, muchos sufrimientos. ¿Por qué nosotros los cristianos utilizamos la cruz? Pero por la cruz nosotros somos victoriosos también con Él, y sabemos que pasamos de la muerte a la vida. Así mismo, me llama mucho la atención ahora que estás hablando de eso, aquella oración de la Pascua que dice: inmolado ya no muere más, y muerto vive para siempre. Esa resurrección, por lo tanto, si la cabeza pasó por tanto, a nosotros no nos va a ser fácil luchar contra el imperio. Y hay un mensaje, o sea, ustedes que luchan contra el imperio, paz y gracia a ustedes, de parte de los 7 espíritus de aquel que es, que era y que viene, el que está siempre. Vamos a ver después el alfa y la omega. ¿Verdad? Seguimos con el versículo 5, don Aponte. 5 y 6. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Por lo tanto, ya vemos que Juan contrapone el reino de Dios y el reino del mundo. Si Jesús es el Rey de Reyes, el Rey de todos los tiempos, no puede ser el César en aquella época. ¿Recordás el fariseísmo? Es que este se erige como Dios, y para nosotros no hay otro rey que el César, cuando le llevaron ante Pilato. O sea, es la falsedad de aquellos tiempos. Es que si realmente Dios es el rey, no puede ser el César. Y los fariseos, al entregarle a Pilato, le dijeron: es que este se alza como rey, y para nosotros no hay otro rey que el César. Es que para mí no hay otro rey que el imperio. Si Jesucristo es mi rey como cristiano, no puede serlo el pecado, no puede ser la impureza, no puede ser el mundo, el trabajo, el dinero, cada cosa que nos quita el lugar de Dios. Seguimos entonces, está claro, el reino de sacerdotes consiste en que por el bautismo participamos del triple ministerio de Jesús: sacerdote, profeta y rey. Es que aparte, soy mamá, soy papá y a la pinta, ahora soy sacerdote también. Sí, soy sacerdote, pero no el sacerdote ministerial, el ordenado, sino un sacerdocio bautismal, que consiste en interceder por nuestros hermanos y ofrecernos a nosotros por nuestros hermanos, como lo hizo Jesucristo. Ofrecer el día a día, el sufrimiento. Es la responsabilidad que tenemos en la iglesia. Estamos llamados a interceder por los demás. Yo no puedo ser indiferente al hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mis amigas. Ya empieza diciendo el Apocalipsis: si no abren los corazones al reino de Dios, si no se intercede por los hermanos, si no dan a conocer a Jesucristo resucitado, que quiere mostrar el mundo entero, si no hablan de la palabra, ya mejor cerramos este libro. Ya estamos perdiendo el tiempo. Ese es el sacerdocio bautismal. Es que por eso somos llamados. Y también por su sangre nos ha purificado nuestros pecados. Sacerdote, profeta y rey, por medio de nuestro bautismo. Sacerdote como padres, en mi caso, padre de familia, debo ser la cabeza, junto con mi mujer, ¿verdad? En la familia, sacerdote en la familia, aquel que debe orientar, aquel que debe dirigir. Por eso somos llamados ya sacerdote bautismal. Profeta, ¿por qué profeta? Porque tenemos que llevar adelante la misión, la tarea que Jesús nos encomienda, la misión de la fe, la esperanza, el amor, todas esas cosas que nosotros como cristianos tenemos ese deber para llevarlo, profeta. Y rey, porque somos pertenecientes al reino de Dios cuando estamos con Jesucristo. Estamos en el reino de Dios. El reino de Dios está con nosotros. Otros Cristos. Llamados a ser otros Cristos. Sí. Si yo le veo si yo le amo a mi prójimo, si yo le veo a Luis que está a mi lado, yo le veo otro Cristo a mi lado. Y así uno tiene que hacerlo de esa manera. Ama a tu enemigo, dice Jesús. Qué difícil es, ¿verdad? Amar a tu enemigo, rezar por tus perseguidores, todas esas cosas. Si los cumplimos, estamos queriendo ser santos, porque
Dios nos llama a la santidad a todos, Luis, a todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros nos llama a ser santos. Por eso debemos esforzarnos y por eso siempre tomamos el ejemplo otra vez. Aquí viene otra vez la función de María en la iglesia, como todos que somos hijos de ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo ha querido dejarnos en la cruz a ella, junto con Juan, que estaban en la cruz. Le dijo: ahí está tu madre, le dice a Juan, y recordándonos más ese pasaje. Entonces, por ende, María ya se queda. No podemos dejar de hablar de María cuando hablamos también del Apocalipsis, Luis, porque recordando que Juan le llevó a María en su casa. Juan le llevó a María en su casa, y todas las cosas, me imagino, María le habrá tenido como un mimado. Cuando Juan dice: el que lee, el que escuche, el que guarda, está fijándose en el testimonio de María, que le acompaña. Entonces, siguiendo eso, por su sangre también nos ha purificado nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. Ya no somos hombre viejo, es un hombre nuevo, purificado por su sangre. Por esa muerte en el Calvario nos trajo la vida eterna, la resurrección en los sacramentos, en el bautismo. La referencia principal en el bautismo, que se nos borra ese pecado original. Después, no hay que caer en esa predicación protestante que dice: es que ya me purificó con su sangre, por lo tanto viva la pepa ahí, ya somos salvos, dice. Ya está. No, es que está la confesión después del bautismo. Es para los pecados que es por el pecado original. Después los pecados después del bautismo se borran en la confesión, muy bien. A él la gloria, toda esa intercesión, todo ese sacrificio del día a día en el trabajo. A mí me gusta mucho escucharle a los esposos. Es que cuando no se me dio la oportunidad de estar en la catequesis familiares, que iban los esposos y los padres, que le decía: ese sacrificio que haces cuando le tenés que escuchar pedar a tu esposo, a tu esposa en la noche durmiendo, ese sacrificio vale la pena. Ese mal carácter de tu señora, de tu señor, eso vale la pena. Eso tiene un carácter sacrificial, eso tiene un carácter de entrega por todas las personas. Es realmente grandísimo. Y todo lo que hacemos en el día a día, en el trabajo, la fatiga, el sol, la gente se queja muchas veces, y nos quejamos en una fila en un atascamiento de vehículos con el sol, se descompone el aire, etcétera. Pero hay momentos para ofrecer en el día a día. Pasamos al 7 de Don Aponte y el 8. Muy bien. Seguimos los últimos versículos. Entonces dicen: miren, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que los traspasaron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así mismo, el eterno, el eterno. Te das cuenta, Don Aponte, que el Apocalipsis no había sido ese fin del mundo, meteorito, sino que es un llamado constante a la conversión, es un llamado del corazón. Nos damos cuenta que eso es un llamado del mismo Jesucristo constante al corazón. Viene entre las nubes, es ya la visión que tiene Juan de la parucía, ya de la segunda venida. Este domingo nosotros celebramos a Cristo Rey. Cristo Rey, que es ya la culminación de este ciclo litúrgico del año, que es el más largo, por supuesto. Ya entramos en otro ciclo, que es del Adviento, que es el viento, tiempo de preparación otra vez. Y cada ciclo tiene su manera de llamarnos también a la conversión, Luis. Así mismo. Cada etapa. Si nosotros vemos que realmente aquel que viene y que vendrá, que el que era y que es realmente el Señor Todopoderoso, la pregunta que nos surge acá es: ¿cómo se puede entregar el corazón al César del siglo XXI, que no es el Todopoderoso? ¿Cómo es que
padres entregan demasiado tiempo al trabajo, al dinero, descuidan su vocación al matrimonio, cómo es que sacerdotes se entregan al dinero, cómo es que nosotros laicos nos entregamos al mundo, a las impurezas, a los que nos viene, sabiendo que realmente ese no es el Dios todopoderoso. Y podemos citar muchas cosas de lo que está pasando actualmente, tantos compromisos por ejemplo, la familia. Siempre citamos la familia como es el eje principal de la sociedad. La pareja que se constituye como matrimonio tienen compromisos, responsabilidades. ¿Ante quién? Primeramente ante Dios, porque un sacramento santo tiene compromiso con Dios, y después tiene compromiso con la educación de los hijos. Si los hijos son una bendición, una ley que Dios mismo manda hacer, que es la procreación de la vida, y debemos de cuidarle a los hijos. Y muchas veces veo que los padres hoy en día ya no le cuidan a los hijos, ya le dejan solos, ya le hacen encerrar en sus piezas, no les atiende y cosas así, ¿verdad? Ya muchos compromisos entre los esposos, a veces no hay tiempo, no dialogan, y para ellos y bueno, es un mundo tan terrible que debemos de renovarnos otra vez con el Espíritu, volvernos otra vez a Dios constantemente, porque el Señor viene en nuestra ayuda. A mí me llama mucho la atención en el tema matrimonial, lo que me dijo una vez una persona, me decía, es que hermano, ya no le encuentro a mi esposa, ya no le encuentro a mi esposa, y dirá una esposa, es que ya no le encuentro a mi esposo, güey. O sea que a veces en el ajetreo del día se nos olvida lo esencial, es que el trabajo, es que esto, es que aquello, y se nos olvida que al menos en la vocación matrimonial es el esposo y la esposa la que están llamados ahí a estar juntos. Dejamos este versículo 8 más para la próxima, para ir profundizando mejor. Entonces hasta acá vamos llegando a nuestro episodio de Hoy un Apunte. Así mismo, saludando a los amigos que están enviando sus mensajes, sus comentarios también, muchísimas gracias, y que están viendo a Jadigi Lucich y Marisa Alcaraz, el amigo que nos dé sticker de amén también que nos envíe. Entonces agradecemos a todas las personas que están siguiéndonos en vivo, y aquellos que van a estar viendo después cuando estén abriendo su Facebook, sus redes sociales también, y darle un comentario también, puede dejar un comentario también, para que nosotros también de esa manera poder tener más esa fuerza, ese aliento entre nosotros mismos, ¿verdad? Para poder hacer siempre estos programas, porque es el programa 2 de una serie de entregas que vamos a estar haciendo 2 veces a la semana, que es lunes y jueves. Así mismo, lunes y jueves. Y para cerrar siempre ese llamado a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, es que se está repartiendo, es que aquel que viene, aquel todopoderoso se está dando día a día en los altares, y si estamos desperdiciando eso es un desperdicio demasiado grande. Hay que ser conscientes de eso. Es que si no somos conscientes de esa presencia real de Cristo, no vamos a comulgar más. Así mismo. Bien, vamos a esta pequeña canción, pequeña melodía. Entonces, de esa manera, volver para cerrar con una oración, Luis, así para terminar este día. Hemos pasado un poquitito nuestro tiempo, pero bueno, da gusto estar así, da gusto compartir la palabra de Dios es emocionante, y bueno, no queremos robar también mucho el tiempo de cada uno de ustedes. Ya enseguida, en segundos, volvemos con ustedes.
agradeciéndole a Dios por permitirnos alcanzar un día más de nuestra vida. Darle gracias a ese Dios maravilloso que ha permitido que nosotros estemos aquí ante ustedes, que ustedes también estén compartiendo este momento. Yo sé que hay muchas dificultades, muchos problemas. Estamos aún en tiempos difíciles, pero como dice la palabra del Señor, viene nuestro auxilio, Luis. Y tenemos esa plena confianza siempre en el Señor, con mucha fe, con mucha entrega. Y no hay que desanimarnos. Cuando estamos más débiles, cuando estamos sufriendo, cuando estamos ahí caídos, siempre hay una persona o una palabra de Dios que nos levanta otra vez. Pero tenemos que tener fe en el Señor, tener confianza siempre, no miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a enfrentarse a las situaciones. Hay que tener siempre esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante, sabiendo de que siempre habrá personas que querrán obstaculizar muchas veces decisiones o problemas que siempre quieran acarrearnos, pero pidamos siempre a Dios esa fuerza, esa bendición que solamente viene de Él. Y nosotros como cristianos tenemos que siempre animarnos. Bien, entonces cerramos este encuentro, Luis, agradeciéndote a vos por estar con nosotros nuevamente en el día de hoy. Muchas bendiciones para vos, y que este ministerio que estamos haciendo, que vos lo estás llevando también, que sea un canal de gracia para todos, y que puedan siempre los amigos seguir esta transmisión. Bien, así mismo, eso es lo que buscamos, que todos se vayan adentrando al Apocalipsis y conociendo realmente ese llamado de amor, de conversión de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, por este día de vida. Gracias. Por todo lo que hoy nos has dado. Bendito sea Dios. Te pedimos, Señor, que esto que hemos leído, que hemos escuchado, que realmente guardemos en nuestros corazones. Sí, Señor. Que asumamos en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros quehaceres diarios, que tú, Jesucristo, eres el Todopoderoso, el que reina en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro día a día. Santísima Madre de Dios, Esposa del Espíritu Santo, que nos ayuda siempre en este camino, ayúdanos a perseverar, a ser santos. Concédenos a nosotros también la gracia de tu Esposo, el Espíritu Santo, para que podamos comprender y meditarlo en nuestra vida. Gracias, Santa Madre, por esta oportunidad, y gracias por todas aquellas personas que van escuchando y que van adentrando y dejando que el Espíritu de Dios entre también en sus corazones y en sus vidas. Da fuerzas a la familia, a aquellos que en este momento están débiles, cansados y tristes. Ayúdanos a cada uno, fortalece los matrimonios, y que también nos des la conciencia clara de tu presencia real en la Eucaristía, de tu diálogo en el rosario, para que podamos recibirte y amarte con un corazón verdaderamente convertido hacia ti. Sí, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo. Amén. Y cerramos este encuentro, cerrando esta programación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes en esta transmisión nuevamente. Paz y bien.